Leonor Campos nunca pensó que su vida cambiaría por un segundo de descuido. Pero así fue exactamente como sucedió todo, en una soleada mañana de mayo, cuando estaba limpiando el polvo de un estante en el dormitorio de sus ricos vecinos y accidentalmente golpeó con el codo un elegante jarrón de cristal. Tenía 27 años, y los últimos año y medio había vivido en modo de supervivencia constante. Después de que su novio se enterara del embarazo y desapareciera de su vida más rápido de lo que ella pudo pronunciar la palabra responsabilidad, Leonor quedó sola. Dio a luz a su hijo Diego, un pequeño ser indefenso que se convirtió en el sentido de toda su existencia. Su madre, Sofía, una pensionista de 60 años con articulaciones enfermas, ayudaba como podía, cuidaba al nieto mientras Leonor corría por la ciudad en busca de trabajo. Conseguir empleo en algún lugar decente con un hijo de 1 año resultó prácticamente imposible. Los empleadores querían flexibilidad, disposición para horas extras, ausencia de obligaciones familiares. Y Leonor tenía un bebé que se despertaba por las noches, se enfermaba, requería atención y cuidados constantes. Intentó muchas opciones, respondió a ofertas de vendedora, cajera, administradora, pero en todas partes se topaba con la misma pregunta: ¿quién cuida al niño? ¿Y si se enferma? ¿Y si necesita salir urgentemente en fin de semana? Después de una docena de rechazos, Leonor entendió que solo le quedaba el trabajo remoto o algo con horario flexible. Por eso, cuando una vecina del edificio le contó que una familia rica de una casa de élite cercana buscaba limpiadora 3 veces por semana, los lunes, miércoles y viernes, Leonor se aferró a esta oportunidad con ambas manos. El horario era ideal: llegar a las 9 de la mañana, salir a las 3 de la tarde. Mamá se las arreglaría con Diego, y 1.000 € al mes eran una verdadera salvación para Leonor. La familia Robles vivía en una mansión de 3 pisos con césped perfectamente cortado y una fuente frente a la entrada. Alrededor del perímetro del terreno se extendía una valla alta. Germán Robles era dueño de una gran empresa constructora, Robles Construcción, que construía complejos residenciales por toda la ciudad. Su esposa Julia era copropietaria del negocio, heredó la empresa constructora de su padre y después de la boda la unió con la compañía de su marido. Tenían un hijo de 9 años, Andrés, un niño callado con ojos serios que estudiaba en un prestigioso colegio privado. Leonor había visto a esta familia un par de veces. Germán era un hombre alto, de hombros anchos, de 42 años, con la mirada fría de alguien acostumbrado a mandar. Vestía trajes caros, olía a perfume intenso, y nunca saludaba al personal de servicio, simplemente no lo notaba. Julia, de 38 años, era todo lo contrario, externamente suave, elegante, cuidada, con peinado impecable y joyas costosas. Pero en sus ojos Leonor notaba algo acerado, inquebrantable. Era una mujer que sabía recibir golpes. La primera semana Leonor trabajó como una máquina. Lavaba los pisos hasta que brillaran, limpiaba el polvo incluso en los lugares más inaccesibles, limpiaba los sanitarios hasta un estado de esterilidad quirúrgica, lavaba y planchaba la ropa de cama, limpiaba las ventanas. La casa era enorme: sala con chimenea, cocina-comedor, despacho de Germán, dormitorios en el segundo piso, habitación infantil de Andrés, habitaciones de invitados, gimnasio en el sótano. Todo requería al menos 5 horas de trabajo intensivo. Le pagaban 1.000 € al mes, para ella era mucho dinero. Con ese dinero podía comprar pañales, comida para bebé, pagar los servicios públicos y ahorrar un poco más. Diego crecía rápido, y cada mes se necesitaba algo nuevo: ropa de una talla más grande, zapatos, medicinas cuando se resfriaba. Hoy era su 8º día de trabajo, miércoles. Julia Robles se había ido temprano por la mañana. Leonor la vio subirse a un Lexus blanco y salir del patio alrededor de las 8. Germán ya estaba en el trabajo, Andrés en la escuela. En la casa reinaba el silencio, interrumpido solo por el ruido de la aspiradora y la música suave de los auriculares de Leonor. Le gustaba trabajar con música, así el tiempo pasaba más rápido. Terminó el primer piso a las 11. La cocina brillaba de limpieza, en la sala no había ni una mota de polvo,
el piso del recibidor resplandecía. Leonor subió al segundo piso, llevando consigo un cubo con trapos, spray para muebles y paños de microfibra. Comenzó por las habitaciones de invitados, donde casi nadie iba, así que la limpieza era formal. Luego entró en la habitación infantil de Andrés. El niño era ordenado, pero Leonor igual arregló, recogió los libros de texto esparcidos, ordenó los coches en el estante, hizo la cama, que daba a la habitación principal. Una enorme habitación con una cama grande, vestidor separado y baño propio con jacuzzi. Aquí todo hablaba de riqueza y gusto, desde las cortinas de seda hasta los cuadros en las paredes, desde la alfombra persa hasta los muebles italianos. Leonor siempre se sentía un poco incómoda limpiando esta habitación. Era demasiado lujosa, inalcanzable para gente como ella. Comenzó cambiando la ropa de cama, sábanas blancas como la nieve con bordados claramente costaban más que todos los muebles de su propio apartamento. Cuidadosamente quitó la funda del edredón, las fundas de almohada, la sábana, dobló todo en un cesto de ropa sucia. Luego sacó del armario un juego limpio, beige, con inserciones de encaje, e hizo la cama como le enseñó su madre, doblar las esquinas, alisar todos los pliegues, mullir las almohadas. Luego pasó a los estantes. En uno de ellos, entre libros con encuadernación de cuero y fotografías en marcos de plata, había un jarrón transparente, de unos 30 centímetros de altura, con múltiples facetas, que reflejaba todos los colores del arco iris al sol. Leonor lo tomó cuidadosamente con ambas manos, lo limpió con un paño húmedo de microfibra, luego con uno seco para que no quedaran manchas, y lo volvió a colocar en el estante. Ya se disponía a pasar al siguiente estante cuando sonó el teléfono. Leonor se sobresaltó por la sorpresa, era mamá. Sacó el teléfono del bolsillo del delantal, se lo puso en la oreja. Sí, mamá. Hija, a Diego le subió la temperatura, la voz preocupada de su madre hizo que Leonor se pusiera alerta. 37,5. Le di antitérmico, pero está caprichoso, llora. Llegaré pronto, mamá, aguanta una hora más. Leonor apretó el teléfono entre la oreja y el hombro, continuando limpiando el polvo del estante. Fue en ese momento cuando su codo golpeó el borde del jarrón. Todo sucedió como en cámara lenta. El jarrón se tambaleó, se deslizó del estante, cayó. Leonor intentó atraparlo, dejó caer el teléfono, extendió las manos, pero era tarde. El cristal golpeó el parquet con un sonido como si hubiera explotado una bomba de cristal. Los fragmentos se esparcieron por todo el dormitorio, brillando en los rayos del sol como millones de pequeños diamantes. No, 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 susurró Leonor, arrodillándose. Del teléfono en el piso salía la voz preocupada de su madre. Hija, ¿rompiste algo? ¿Estás bien? Te llamo luego, mamá, exhaló Leonor y colgó. Le temblaban las manos cuando comenzó a recoger los fragmentos. Los bordes afilados le cortaban los dedos, pero casi no sentía dolor. En su cabeza revoloteaba un solo pensamiento, ¿cuánto puede costar esto? ¿200 euros? ¿400? ¿800? ¿Tal vez más? Un jarrón así no se compra en una tienda común. Era claramente algo de diseño, una antigüedad u obra de arte. Ya se imaginaba diciéndole a su madre que la habían despedido en la primera semana, que se habían quedado sin ese ingreso, que tendría que buscar trabajo otra vez, volver a tocar puertas cerradas, volver a escuchar rechazos. Y Diego estaba enfermo, necesitaba medicinas, tal vez habría que llamar al médico. ¿Qué está pasando aquí? Leonor se sobresaltó y levantó la cabeza. En la puerta del dormitorio estaba Julia Robles. Había vuelto antes de lo que Leonor esperaba. La señora vestía un traje pantalón beige, el cabello recogido en una cola baja, el maquillaje impecable. Solo los ojos, fríos, evaluadores, penetrantes, delataban la tensión. Yo. No fue a propósito, balbuceó Leonor, sintiendo como el sudor le corría por la espalda. Golpeé sin querer con el codo. Lo pagaré todo, lo juro. Trabajaré gratis, el tiempo que sea necesario, solo no me despida, por favor. Mi hijo está enfermo,
necesito dinero para medicinas. Julia pasó en silencio al dormitorio, se detuvo a un par de metros de Leonor, miró los fragmentos esparcidos por todo el piso, luego a la propia Leonor, de rodillas con los dedos ensangrentados. Varios segundos de silencio tortuoso. Leonor ya se preparaba para escuchar la sentencia, pero en lugar de eso, la señora inesperadamente sonrió. Extrañamente, fríamente, pero sonrió. No tienes tanto dinero, dijo Julia con calma, sentándose en el borde de la cama. Este jarrón costaba 4.000 euros. Mi marido lo compró en una subasta en Praga hace 3 años. Cristal de Bohemia hecho a mano del siglo XIX. Leonor sintió como la tierra se hundía bajo sus pies. 4.000 euros. Eso era medio año de su trabajo aquí. Era una suma imposible, inalcanzable. Nunca podría reunir tanto dinero. Pero hay algo que necesito, continuó Julia. Si me ayudas, estaremos en paz. Además, te pagaré extra. Buen dinero. Leonor miraba a la señora sin comprender, incapaz de pronunciar una palabra. ¿Qué podía querer de ella? Una simple limpiadora con las manos ensangrentadas, una mujer rica, esposa de un millonario. Mi marido me está siendo infiel, pronunció Julia en un tono uniforme, casi sin emociones, como si informara del clima o del tráfico. Tiene un romance con una de las empleadas de su empresa. Una chica joven, 24 años, ambiciosa, hermosa. Se llama Inés Lara, gerente de atención al cliente. Está segura de que pronto ocupará mi lugar, se convertirá en la nueva esposa con el apellido Robles. Leonor guardó silencio, sin saber qué decir. Su cerebro aún no había cambiado de pensar en el jarrón roto a lo que contaba la señora. ¿Por qué le compartía detalles tan personales a una limpiadora? Estoy preparando el divorcio. Julia se levantó, se acercó a la ventana, miró a la calle. Cuidadosamente, metódicamente, ya desde hace varios meses. Quiero conservar la casa, está a mi nombre. Quiero conservar mi parte en la empresa, soy copropietaria, y este es mi negocio tanto como de él. Quiero obtener la custodia completa de mi hijo Andrés, no debe quedarse con un padre que ni siquiera oculta sus aventuras. Y quiero demostrar que Germán no solo es un infiel, sino también un malversador. ¿Malversador? Repitió Leonor, recuperándose gradualmente. Gasta el dinero de la empresa en su amante. Le alquiló un apartamento, lo paga con tarjeta corporativa. Compra regalos, registrándolos como gastos de representación. Transfiere dinero supuestamente por servicios de consultoría, en los ojos de Julia brilló acero. Y lo demostraré. Demostraré que es un ladrón. Que roba de su propia empresa, y por lo tanto, también de mí. ¿Pero qué tengo que ver yo? Finalmente logró decir Leonor, sintiendo como el temblor la invadía por todo lo que estaba sucediendo. No puedo contratar a un detective, explicó Julia, volviendo a la cama y sentándose de nuevo. Germán controla todos mis gastos. Ve cada transferencia, cada compra grande. Si contrato una agencia privada, lo sabrá de inmediato. Y si lo sabe, empezará a borrar huellas, ocultar documentos, transferir propiedades. Perderé la ventaja de la sorpresa. Leonor comenzaba a entender a dónde iba la señora, y ese entendimiento la inquietaba. Pero una limpiadora, continuó Julia, mirando directamente a los ojos de Leonor, es invisible. Una persona que nadie nota, que puede ver y oír lo que está oculto para los demás. Tú limpias los pisos, limpias el polvo, lavas la ropa, limpias el despacho de mi marido. Tienes acceso a toda la casa. Puedes ver qué hay en los bolsillos de sus chaquetas, qué recibos tira, qué papeles deja en el escritorio. Puedes espiarlo discretamente en la calle. ¿Quiere que yo espíe a su marido? Dijo Leonor en voz baja, sin creer en la realidad de lo que estaba sucediendo. Quiero que reúnas pruebas, respondió Julia firmemente. Que fotografíes recibos, facturas, documentos que deja en casa. Que notes detalles que puedan ser útiles en el tribunal. Que registres cuando se va, con quién se reúne, qué dice por teléfono.
Todo estrictamente dentro de la ley, sin hackear teléfonos ni escuchas. Solo lo que está a la vista, lo que está disponible para cualquier miembro de la familia. Leonor guardó silencio, con la boca abierta. Esto era una locura. Pura locura. Pero al mismo tiempo, era una oportunidad. Increíble, aterradora, arriesgada, pero aún así una oportunidad. Por esto, Julia se inclinó hacia adelante, te pagaré 4.000 euros. En efectivo, sin documentos. Más perdono la deuda del jarrón. Más sigues trabajando aquí, pero ya no por 1.000, sino por 1.300 euros al mes. Y cuando todo termine, cuando obtenga el divorcio en mis condiciones, te conseguiré trabajo en la oficina de nuestra empresa en un puesto normal. Con empleo oficial, paquete social, vacaciones, licencias médicas. Puedes ser secretaria, administradora, asistente, te enseñaremos lo que necesites. 4.000 euros. Leonor ni siquiera podía imaginar esa suma. Con ese dinero podía poner a Diego en una guardería privada, donde lo cuidarían mientras ella trabajaba. Podía comprarle todo lo necesario para un año adelantado. ¿Es legal? Preguntó en voz baja, mirando a la señora. ¿No me meterán en la cárcel por esto? Absolutamente legal, aseguró Julia. Mañana te reunirás con mi amigo cercano, el abogado Emilio Santos. Tenemos nuestros propios arreglos. Después del divorcio recibirás sus honorarios. Él te explicará todo, te dará instrucciones. Actuarás estrictamente dentro de la ley, reunirás solo aquellas pruebas que se pueden usar en el tribunal. Nada de hackear teléfonos, nada de dispositivos de escucha, nada de entrar en apartamentos ajenos. Solo hechos que están a la vista en esta casa, en esta familia o en lugares públicos. ¿Y si su marido se entera? Leonor sentía como todo se contraía por dentro del miedo. ¿Qué me hará? No se enterará, respondió Julia con confianza. Para él eres solo una limpiadora, parte del mobiliario, una persona sin derechos que limpia pisos y lava sus camisas. Gente como él, personas de mi círculo, no ven al personal de servicio. Miran a través de ustedes, como si no existieran. Son para ellos robots, mecanismos, objetos inanimados. En la voz de Julia sonó una amargura que no intentó ocultar. Precisamente de eso nos aprovecharemos. Tu invisibilidad es tu principal arma. Leonor miraba los fragmentos de cristal esparcidos por el piso del dormitorio. Su vida anterior se había roto junto con ese jarrón. La existencia ordenada donde simplemente intentaba sobrevivir, alimentar a su hijo, trabajar, economizar en todo. Ahora tenía una elección, recoger los fragmentos de la vieja vida e intentar pegar todo de nuevo, continuando con una existencia miserable, o arriesgarse y construir algo nuevo, mejor, digno. Pensó en Diego. En su sonrisa cuando se despertaba por las mañanas. En cómo extendía sus manitas hacia ella cuando regresaba del trabajo. En cómo podría ser su futuro si tuvieran más dinero. Acepto, dijo Leonor firmemente, levantando la cabeza y mirando a los ojos de la señora. Julia asintió, y por primera vez en todo el tiempo de su conversación, Leonor vio en sus ojos algo parecido al alivio e incluso a la gratitud. Eres una chica inteligente, Leonor, dijo Julia, levantándose. Lo veo en tus ojos. Tienes una mirada atenta, notas detalles, recuerdas pequeñeces. Por eso te necesito. No un detective privado con cámaras y escuchas, sino una mujer común que simplemente ve lo que sucede alrededor. ¿Cuándo debo reunirme con el abogado? Preguntó Leonor, sintiendo cómo la adrenalina se extendía por su cuerpo. Mañana, a las 4 de la tarde. Te daré la dirección de su oficina. Ven sola, sin el niño. La conversación tomará alrededor de 1 hora. Él te explicará todo detalladamente, responderá preguntas, te dirá qué exactamente debes hacer. Julia sacó de su bolso una tarjeta y se la entregó a Leonor. Y ahora recoge estos fragmentos, trata los cortes en los dedos, el botiquín está en el baño, y continúa trabajando como de costumbre. Ni una palabra a Germán sobre el jarrón.
Yo misma le diré que lo rompí accidentalmente. Gritará, por supuesto, pero está acostumbrado a que a veces soy torpe. Cuando Julia salió del dormitorio, Leonor permaneció inmóvil durante un tiempo, apretando en su mano la tarjeta del abogado y mirando los brillantes fragmentos de cristal. Acababa de aceptar una aventura que podía salvar su vida o destruirla definitivamente. Pero en realidad, no tenía opción. En casa la esperaba un hijo pequeño, enfermo, con fiebre, a quien debía asegurarle un futuro. Y si para eso necesitaba convertirse en una agente secreta en una guerra familiar ajena, reunir pruebas contra un millonario infiel, estaba lista. Correría ese riesgo. Leonor encontró en el baño el botiquín, trató los cortes con agua oxigenada y los cubrió con tiritas. Luego volvió al dormitorio con un recogedor y una escoba, recogió cuidadosamente todos los fragmentos del jarrón, incluso los más pequeños. Los envolvió en varias capas de periódico y los sacó al cubo de basura de la cocina. Después tomó la aspiradora, recogió los fragmentos microscópicos, y luego el trapeador y limpió el piso hasta que brilló, borrando los últimos rastros de su vida anterior. La nueva vida comenzaba justo ahora, en este momento, en esta casa. Y Leonor Campos estaba lista para ella. Al día siguiente, jueves, Leonor dejó a Diego con su madre y fue al centro de la ciudad, a la reunión con el abogado de Julia. La fiebre de su hijo había bajado para la tarde del miércoles y Sofía aseguró a su hija que se las arreglaría. Leonor se puso su mejor vestido, gris oscuro, austero, comprado antes del embarazo, e incluso se maquilló un poco. Quería verse seria, digna, no como una chica asustada, sino como una mujer que sabe a lo que se arriesga. La oficina del abogado Emilio Santos estaba en un moderno centro de negocios, en el 7º piso. Leonor subió en el ascensor, encontró la puerta correcta con la placa Consultoría Jurídica y tocó tímidamente. Le abrió un hombre de unos 45 años, alto, con canas en el cabello corto, vestido con un traje oscuro austero. Rostro serio, voluntarioso, ojos atentos, escrutadores. ¿Leonor Campos? Confirmó, y cuando ella asintió, la invitó a entrar. Pase, siéntese. Julia ya me contó sobre la situación. Soy Emilio Santos. El despacho estaba decorado con gusto, pero sin excesos, sofá de cuero, escritorio masivo, estantes con manuales jurídicos, algunos diplomas en las paredes. Olía a café y papel. Leonor se sentó en la silla frente al escritorio, apretando su bolso en el regazo. Emilio Santos se acomodó detrás del escritorio, abrió su portátil y comenzó a hablar en un tono tranquilo y profesional. Lo primero y principal, todo lo que haga debe estar estrictamente dentro de la ley. Ningún método ilegal, ninguna escucha, ningún hackeo de teléfonos o computadoras. Si obtenemos pruebas por medios ilegales, el tribunal no las aceptará y podrían responsabilizarla. ¿Entiende? Sí, asintió Leonor. Solo reunirá datos abiertos, continuó el abogado. Lo que está en la casa, donde tiene acceso legal como limpiadora. Recibos que están en los bolsillos de las chaquetas o en las papeleras. Papeles en el escritorio del despacho. Conversaciones que se mantienen en su presencia, puede recordarlas y contarlas. Las fotos de lo que ve en la casa también son legales, si las toma con su teléfono y no instala cámaras ocultas. Emilio sacó del cajón del escritorio un teléfono móvil nuevo en su caja y se lo entregó a Leonor. Esto es para usted. Teléfono de trabajo. Buena cámara, gran capacidad de memoria. Fotografíe con él todo lo que parezca importante. Recibos de restaurantes, facturas, documentos, empaques de regalos, notas. Todo lo que pueda confirmar la infidelidad o el uso indebido de fondos de la empresa. Leonor tomó el teléfono, sintiendo su peso en la mano. Esto era real. Realmente se había convertido en parte de esta operación. ¿Qué exactamente debo buscar? Preguntó. Pruebas del romance, enumeró el abogado. Correspondencia, si ve un teléfono o tableta abiertos. Recibos de restaurantes donde estuvo con Inés Lara. Facturas de hoteles. Regalos, joyas, flores,
todo lo que indique una relación amorosa. Y la segunda dirección, maniobras financieras. Germán gasta dinero de la empresa en su amante. Necesitamos pruebas, contratos de alquiler de apartamento pagados con tarjeta corporativa, transferencias de dinero desde cuentas de la empresa a cuentas personales de Inés, compras que se registran como gastos de servicio pero no lo son. ¿Y si escucho accidentalmente su conversación? Aclaró Leonor. ¿Puedo grabarla en dictáfono? Si la conversación ocurre en la casa donde usted está legalmente y si no usa medios técnicos especiales de escucha, sí, puede. El dictáfono del teléfono no es un medio especial, es una función normal. Pero es mejor que simplemente recuerde y luego me lo cuente a mí o a Julia. Las grabaciones pueden ser impugnadas en el tribunal como pruebas inadmisibles si surgen preguntas sobre cómo se obtuvieron. La siguiente hora Emilio Santos explicó detalladamente a Leonor qué y cómo debía hacer, qué documentos eran especialmente importantes, a qué prestar atención. Leonor escuchaba atentamente, intentando recordar cada palabra. Y lo último, dijo el abogado al final de la reunión. Sea cuidadosa. Germán Robles es una persona influyente y, según entiendo, no la más agradable. Si sospecha que lo están vigilando, puede volverse peligroso. Por eso actúe naturalmente, compórtese como una limpiadora común. Ninguna pregunta extra, ninguna curiosidad. Simplemente hace su trabajo. Leonora sintió, sintiendo cómo la tensión comprimía su cuerpo. Entendía el riesgo, pero no había salida. Ya había aceptado, ya había recibido el teléfono, ya se había convertido en parte de este plan. El viernes Leonor volvió a la casa de los Robles para limpiar. El corazón le latía con fuerza cuando cruzaba el umbral de la mansión. Ahora miraba todo con otros ojos, atentos, perspicaces, buscadores. Julia la recibió en el recibidor, asintió casi imperceptiblemente, señal de que todo estaba bien, que podía comenzar. Germán estaba en casa, trabajaba en su despacho en el primer piso. Leonor escuchaba cómo hablaba por teléfono, fuerte, irritado. Dije que rehagan el presupuesto. ¿Qué importa que ya esté aprobado? Encuentra la manera de abaratarlo. Tenemos margen en el presupuesto, úsalo. Leonor comenzó la limpieza en la sala, como de costumbre. Aspiraba las alfombras, limpiaba los muebles, lavaba las ventanas. Pero al mismo tiempo escuchaba, observaba, registraba detalles. En la mesita de centro había un envoltorio de un ramo de flores, caro, a juzgar por el logo de la floristería de élite. Leonor fotografió la etiqueta con el nuevo teléfono. Posiblemente era un regalo para Inés. Luego subió al piso de arriba, al dormitorio. Comenzó a recoger la ropa sucia para lavar. En el cesto había una camisa de Germán, blanca, cara, con restos de lápiz labial femenino en el cuello. Rojo, brillante. Julia solo usaba tonos nude, Leonor lo había notado. Fotografió el cuello en primer plano. En el bolsillo de una chaqueta colgada en el vestidor encontró un recibo. Restaurante Panorama, cena para dos, suma, 700 euros. Fecha, anteayer, miércoles. El miércoles Julia estuvo en una velada benéfica, Leonor lo sabía porque la señora lo había mencionado. Entonces Germán cenó con alguien más. Leonor fotografió el recibo por ambos lados y lo puso cuidadosamente de vuelta en el bolsillo. En el despacho de Germán, donde entró después de que él salió a una reunión, en el escritorio había una carpeta abierta con documentos. Leonor los revisó rápidamente mientras limpiaba el polvo alrededor. Contrato de alquiler de un apartamento en el centro de la ciudad, de 2 habitaciones, en la calle Cervantes. Arrendatario, Robles Construcción, es decir, la empresa de Germán. Plazo de alquiler, 1 año, pago mensual, 2.500 euros. Leonor fotografió la primera página del contrato, donde estaban indicados todos los datos. El corazón le latía como loco, las manos le temblaban, pero se obligaba a actuar con calma, metódicamente. Después de fotografiar el documento, puso la carpeta cuidadosamente de vuelta, exactamente como estaba.
En la papelera bajo el escritorio encontró otro recibo: joyería, compra de una pulsera de oro, 1.500 euros. La compra fue hace 3 días. Posiblemente un regalo para otra mujer. Una semana después, el lunes, cuando Leonor llegó a limpiar, la casa estaba vacía. Julia se había ido con Andrés al médico para un chequeo de rutina, Germán en el trabajo. Leonor recorrió metódicamente las habitaciones, reuniendo información poco a poco. En el baño de Germán encontró el envoltorio de un perfume caro, femenino, claramente no el que usaba Julia. Lo fotografió. En el armario del despacho, en el estante superior, detrás de una pila de revistas viejas, había una caja. Leonor se subió a una silla, la bajó, la abrió. Dentro había extractos bancarios impresos. Los hojeó rápidamente, fotografiando cada página. Transferencias a la tarjeta de Inés Lara, regulares, de 6 a 10.000 euros cada mes. En el concepto del pago decía, servicios de consultoría. Pero Leonor ya sabía por Julia que Inés trabajaba como gerente, no como consultora, y ese dinero no tenía ninguna relación con el trabajo. Otro documento: contrato de compra de un automóvil. Mercedes, nuevo, 100.000 euros. Compradora, Inés Lara, pero el dinero fue transferido desde la cuenta de la empresa Robles Construcción como transporte de servicio para gerente de trabajo con clientes VIP. Leonor también fotografió este documento. Por la tarde envió todas las fotos a Julia a través de un mensajero seguro, como le enseñó Emilio Santos. La señora respondió brevemente: excelente. Continúa. Pero Leonor entendía que solo los documentos no eran suficientes. Se necesitaban pruebas vivas, reuniones, conversaciones, algo que mostrara al tribunal la realidad del romance, no solo maniobras financieras. Y la oportunidad se presentó 2 semanas después. El martes por la tarde Leonor paseaba con Diego en el cochecito cerca de casa. El niño se había dormido, y ella simplemente empujaba el cochecito por las calles tranquilas, disfrutando del frescor de la tarde primaveral. Y de repente vio un auto familiar, el Mercedes negro de Germán, aparcado cerca del café La Terraza en la calle principal. Leonor se detuvo, escondiéndose detrás de un árbol. Sacó el teléfono, encendió la cámara. Unos minutos después del café salió Germán. No estaba solo. A su lado caminaba una mujer joven, alta, esbelta, con largo cabello rubio, vestida con un ajustado vestido negro. Reían. Germán la abrazó por la cintura, la atrajo hacia sí, la besó en los labios. Largamente, apasionadamente, sin esconderse en absoluto. Leonor lo grabó todo en video, intentando mantener la mano inmóvil. Luego se subieron al auto, y Germán llevó a la mujer a algún lugar. Leonor fotografió la matrícula del automóvil, aunque ya sabía que era el auto de Germán. Al día siguiente le mostró el video a Julia. La señora miraba la grabación con rostro de piedra, pero Leonor notó cómo se apretaban sus dedos, cómo tembló la línea de sus labios. «Es ella», dijo Julia en voz baja. «Inés». «Gracias, Leonor». Esta es una prueba importante. Pero Leonor no se detuvo ahí. Comenzó a vigilar a Germán deliberadamente. Recordaba cuándo se iba de casa, a dónde iba. Aprendió a determinar por su comportamiento cuando iba a reunirse con su amante, siempre usaba una colonia determinada, esa misma intensa y cara, se afeitaba las mejillas especialmente cuidadosamente, elegía las mejores camisas. Una vez, un jueves, Leonor estaba limpiando el despacho cuando vibró el teléfono móvil de Germán, dejado sobre el escritorio. Él había salido a otra habitación, olvidando el teléfono. En la pantalla apareció un mensaje de Gatita, así había guardado aparentemente a Inés en los contactos. Leonor rápidamente fotografió la pantalla. El mensaje era corto pero elocuente: «Gracias por los 10.000, Gatita comprará un abrigo de piel. Te amo. ¿Nos vemos pronto?». Leonor se alejó rápidamente del escritorio, continuando limpiando el polvo, cuando Germán regresó y agarró el teléfono. Ni siquiera la miró, era invisible, como había dicho Julia.
Un mes después del inicio de su trabajo secreto, Leonor ya había reunido un expediente impresionante. Fotos de recibos de restaurantes y tiendas, videos de besos cerca del café, documentos sobre transferencias de dinero, contrato de alquiler del apartamento, confirmación de compra del automóvil, capturas de pantalla de mensajes. Todo esto podía usarse en el tribunal. Julia se reunía regularmente con Emilio Santos, entregándole los materiales. El abogado estudiaba cuidadosamente cada documento, sistematizaba la información, preparaba la estrategia para el proceso judicial. Y en la casa de los Robles externamente nada cambiaba. Germán seguía llegando tarde, era frío con su esposa, regañaba a su hijo. Julia fingía no notar nada, llevaba una vida social, sonreía en recepciones, interpretaba el papel de esposa exitosa de un millonario. Leonor limpiaba, lavaba, trapeaba los pisos y reunía pruebas. Una vez, un sábado, escuchó accidentalmente una conversación entre Germán e Inés. Él hablaba por teléfono en el despacho, la puerta estaba entreabierta y Leonor, pasando con un trapo, se detuvo. Germán no cerró la puerta porque pensaba que no había nadie en casa, Julia se había ido por asuntos, Andrés en clases de deportes. Pronto todo se resolverá, gatita, decía Germán con voz suave, nada parecida a su tono habitual. Ya encontré un buen abogado. Pediré el divorcio en 1 o 2 meses. Julia recibirá el mínimo, lo arreglaré todo. Y viviremos juntos, como soñamos. Venderé esta casa, te compraré una nueva, donde quieras. Leonor estaba detrás de la puerta, conteniendo la respiración, grabando la conversación en el dictáfono del teléfono. Cuando Germán terminó de hablar y colgó, ella se alejó rápidamente, continuando limpiando el polvo de los marcos de cuadros. Por la tarde entregó la grabación a Julia. La señora escuchaba en silencio, y solo sus ojos se volvían cada vez más fríos. Piensa que recibiré el mínimo, pronunció Julia cuando terminó la grabación. Ya lo tiene todo planeado. Pero se equivoca. Él recibirá el mínimo. Y yo recibiré todo lo que me corresponde por ley. E incluso más. Leonor veía cómo cambiaba Julia. Externamente seguía siendo tranquila, elegante, serena. Pero por dentro crecía la confianza, fría y firme. Esta mujer se preparaba para la guerra y tenía intención de ganar. Y Leonor era su arma principal. Invisible, silenciosa, pero efectiva. Continuó trabajando, y reuniendo pruebas, continuó siendo invisible en esta casa. Y cada día el expediente contra Germán Robles se volvía más grueso. 2 semanas después sucedió algo que Leonor recordó especialmente vívido. Estaba limpiando el dormitorio de Germán, la señora estaba en una reunión de negocios, Germán en obra. En el bolsillo de uno de los trajes de Germán, colgados en el vestidor, encontró unas llaves. Llaves ordinarias de apartamento, con un llavero en el que estaba escrito, apto. 12. Era la llave de ese mismo apartamento alquilado, cuyos documentos Leonor ya había fotografiado, calle Cervantes, 47, apartado. 12. El nido de amor para Inés. Leonor fotografió las llaves, las devolvió al bolsillo. Ahora tenían todas las pruebas. Infidelidad, malversación, mentiras, manipulaciones. El caso contra Germán Robles estaba prácticamente listo. Solo quedaba esperar el momento adecuado para dar el golpe decisivo. Julia ya preparaba la fase final de la operación. Leonor lo sentía por su tensión, por cómo la señora se reunía cada vez más a menudo con el abogado, por cómo fría y distantemente se comunicaba ahora con su marido. La tormenta se acercaba. Y Leonor estaba en su epicentro, sosteniendo en sus manos todas las cartas que debían destruir el imperio de mentiras de Germán Robles. Pasaron 3 semanas más desde que Leonor encontró las llaves del apartamento en la calle Cervantes. Mayo fluía suavemente hacia junio, la ciudad se ahogaba en verdor, en los macizos florecían las flores, y en la casa de los Robles se acumulaba la tensión. Inés Lara comenzaba a entender que algo no iba bien. Leonor la vio en vivo por primera vez el miércoles, cuando la joven amante vino a la casa supuestamente por un asunto de negocios.
Julia no estaba en casa, se había ido con Andrés al dentista, y Germán invitó a Inés supuestamente para discutir asuntos de trabajo. Inés era realmente hermosa, alta, esbelta, largo cabello rubio cayendo en ondas sobre los hombros, maquillaje perfecto, ropa cara. Se comportaba con confianza, casi desafiantemente, miraba la casa con ojos de dueña, como si ya se imaginara su propietaria legítima. Leonor estaba limpiando en la sala cuando pasaron al despacho de Germán. No cerraron completamente la puerta, y ella escuchó fragmentos de la conversación. Germán, prometiste que para finales de primavera todo estaría resuelto, la voz descontenta de Inés sonaba exigente. Ya casi es junio, y tú sigues postergando. Estoy cansada de esconderme, reunirnos a escondidas, esperar. Gatita, ten paciencia un poco más, la voz de Germán era suave, tranquilizadora. Estoy trabajando en ello. Julia se está comportando extrañamente últimamente. Sospecha algo, lo siento. Hay que actuar con cuidado. ¿Qué puede sospechar? Resopló Inés. Dijiste que no nota nada, que está ocupada con sus proyectos benéficos y recepciones sociales. Es más inteligente de lo que parece, en la voz de Germán sonó una nota inusual de inseguridad. Y es copropietaria de la empresa, no lo olvides. Si empieza a investigar, puede encontrar cosas desagradables. ¿Qué cosas? La voz de Inés se volvió cautelosa. No es asunto tuyo, la cortó bruscamente Germán. Yo mismo lo resolveré todo. Solo dame tiempo. Leonor continuó limpiando el polvo de los estantes, fingiendo no escuchar nada. Pero por dentro todo se regocijaba, Germán comenzaba a ponerse nervioso, sentía que el suelo se hundía bajo sus pies. Eso era bueno. Cuando Inés se iba, pasó junto a Leonor en el recibidor, ni siquiera la miró. Para gente como Inés, una limpiadora era parte del decorado, un objeto inanimado. Pero Leonor recordó su perfume, dulce, empalagoso, con notas de vainilla, y la expresión de su rostro, descontenta, irritada, preocupada. Esa misma tarde Julia regresó a casa con Andrés. El niño estaba pálido, cansado después de la visita al médico, le habían puesto brackets. Julia ayudó a su hijo a acomodarse en su cama, se sentó a su lado, le acarició la cabeza. Leonor vio esta escena al pasar por la habitación infantil con un cesto de ropa y su corazón se contrajo. Julia era una buena madre, cariñosa, atenta. Y Germán ni siquiera preguntó cómo fue la visita al médico, cómo se sentía su hijo. Estaba sentado en su despacho, hablando por teléfono, resolviendo asuntos de negocios. La semana siguiente la tensión alcanzó un nuevo nivel. Germán se volvió más agresivo, más irritable. Gritaba a los trabajadores que venían a su casa con informes. Leonor escuchaba cómo destrozaba a alguien por teléfono, acusándolo de incompetencia y amenazando con el despido. Pero lo peor era cómo se comportaba con Andrés. El niño accidentalmente derramó jugo en el desayuno del sábado, y Germán explotó. ¿Es que no puedes tener más cuidado? ¿Cuántas veces hay que decírtelo? Ya no eres un niño pequeño para derramar todo. Andrés se encogió, sus ojos se llenaron de lágrimas. Julia se levantó en silencio, tomó las servilletas, comenzó a limpiar la mesa. Leonor, parada cerca, vio cómo el niño miraba asustado a su padre, cómo temblaban sus labios. Ve a tu habitación, le dijo Julia a su hijo en voz baja pero firme. Ahora iré. Cuando Andrés huyó arriba, Julia se volvió hacia su marido. No te atrevas a hablarle así al niño. Esto es inadmisible. No me enseñes cómo educar a mi propio hijo. Le ladró Germán. Por tu blandura se está volviendo un debilucho. Por tu agresividad se está volviendo asustado, respondió Julia fríamente. Pero esto pronto terminará. Germán levantó la cabeza, miró a su esposa con sospecha. ¿Qué quieres decir? Nada. Julia se encogió de hombros y salió de la cocina, subiendo hacia su hijo. Leonor vio el rostro de Germán en ese momento, desconcertado, preocupado. Claramente había sentido la trampa, pero no podía entender de qué se trataba. Después de este incidente, Andrés comenzó a acercarse a Leonor. Cuando ella limpiaba la casa,
el niño encontraba un pretexto para acercarse, hablar. Era un niño inteligente, sensible, demasiado serio para sus 9 años. Una vez, cuando Leonor limpiaba el piso del pasillo del segundo piso, Andrés salió de su habitación y se sentó en los escalones de la escalera, observando su trabajo. «Leonor, ¿tiene hijos?», preguntó en voz baja. «Sí, tengo un hijo», sonrió ella. «Diego. Tiene 1 año y 3 meses. Es pequeño», dijo Andrés pensativo. «Probablemente aún no entiende cuando lo regañan». «Entiende», respondió Leonor suavemente, escurriendo el trapo. «Los niños entienden todo, incluso cuando son muy pequeños. Solo que no pueden responder con palabras». «¿Y usted lo regaña mucho?». Andrés abrazó sus rodillas con los brazos. «Intento no regañarlo». Leonor se agachó, miró al niño a los ojos. «Si algo no está bien, se lo explico con calma. Los niños no son traviesos a propósito. Solo están conociendo el mundo. Mi papá me regaña mucho», dijo Andrés en voz baja, bajando la mirada. «Dice que soy torpe, lento, poco listo. Y yo de verdad me esfuerzo, honestamente. Pero igual no sale bien». El corazón de Leonor se contrajo de lástima. Quería abrazar a este niño, decirle que todo estaría bien, que pronto su vida cambiaría para mejor. Pero no podía. En lugar de eso, dijo: «Eres un niño inteligente y bueno, Andrés. No escuches a nadie que diga lo contrario. Los adultos a veces se comportan incorrectamente, pero eso no significa que haya algo mal contigo». Andrés levantó hacia ella los ojos, llenos de gratitud. En ese momento Leonor entendió que estaba haciendo lo correcto. Estaba ayudando no solo a Julia a recuperar lo que le pertenecía por derecho, sino también salvando a este niño de la influencia tóxica de su padre. Mientras tanto, Inés presionaba cada vez más a Germán. Leonor veía mensajes en su teléfono cuando lo dejaba sobre el escritorio. Ahora no vigilaba tan cuidadosamente el teléfono, aparentemente estaba ocupado con sus problemas. Los mensajes eran del mismo tipo: «¿Cuándo te decidirás por fin? Estoy cansada de esperar. Prometiste. No voy a estar toda la vida en segundo plano». Germán respondía evasivamente, pedía paciencia, prometía que pronto arreglaría todo. Pero Inés perdía la paciencia. Una tarde, el jueves, cuando Leonor se quedó tarde en el trabajo porque necesitaba volver a lavar todas las cortinas de la sala, escuchó una fuerte conversación telefónica entre Germán e Inés. Ella lo llamaba mientras Julia estaba en una subasta benéfica. «Entiendo que ya elegiste los muebles para nuestro nuevo apartamento», decía él. «Pero no hay que apresurarse. Habrá apartamento, entonces hablaremos. No te pongas nerviosa, gatita. Paciencia». Leonor estaba de pie junto a la ventana de la cocina, fingiendo lavar los platos, y grababa la conversación en el dictáfono. Germán estaba tan absorto en la conversación que no prestaba atención a la presencia de la limpiadora. «Por supuesto que no estoy postergando el divorcio», continuó Germán. «Cumpliré mi promesa». Cuando Leonor entregó la grabación a Julia al día siguiente, la señora escuchó en silencio, su rostro permaneció impasible, pero sus ojos brillaban con fuego frío. «Ya está comprando muebles», dijo Julia en voz baja. «Piensa que se convertirá en la nueva esposa. Pero se equivoca. Se equivoca mucho». Después de eso Julia se reunió con Emilio Santos. Pasaron juntos varias horas en su oficina, y cuando Julia regresó a casa, Leonor notó el cambio. La señora estaba tranquila, serena, incluso sonreía. Era la sonrisa de alguien que sabe que tiene todas las cartas en la mano. «Estamos listos», le dijo Julia a Leonor cuando quedaron a solas en la cocina. «Emilio está preparando todos los documentos. En 2 semanas presentamos la demanda en el tribunal. Pero antes haré un pequeño espectáculo». «¿Qué espectáculo?», no entendió Leonor. «El próximo sábado es el cumpleaños de Germán», explicó Julia. «Cumple 43. Organizo una cena en el restaurante Panorama, allí, donde cenó con Inés. Invito a todos los empleados de la empresa, socios de negocios. Germán,
Por supuesto, también invitará a Inés, no puede dejarla fuera en su cumpleaños. Y yo lo preveo. Leonor comenzaba a entender el plan, y ese entendimiento le cortaba la respiración. ¿Quiere que yo esté allí? Aclaró. Sí, asintió Julia. El restaurante es de un buen conocido mío. Arreglará que trabajes allí como camarera esa noche. Observarás, grabarás, fotografiarás. El restaurante tiene una terraza abierta con vista a la ciudad. Estoy segura de que Germán e Inés saldrán allí para estar a solas. Allí es donde registrarás las pruebas finales. El plan era audaz, arriesgado, pero Leonor entendía su lógica. Sería la trampa perfecta de la que Germán no podría escapar. Haré todo lo necesario, dijo firmemente. Julia asintió, puso su mano en el hombro de Leonor. Gracias. Ni siquiera te imaginas cuánto me has ayudado. Sin ti no habría podido reunir todas estas pruebas. Me salvaste a mí y a mi hijo. Leonor sentía como un sentimiento cálido se extendía por dentro. Estaba haciendo algo importante. Estaba ayudando a restaurar la justicia. Y pronto todo terminaría, Germán recibiría lo que merecía, Julia recuperaría el control de su vida y Andrés estaría protegido del padre tóxico. Solo quedaba esperar el sábado y llevar a cabo la operación final. La operación que pondría punto final a esta sucia historia de infidelidad y traición. El sábado llegó más rápido de lo que Leonor esperaba. Toda la semana sintió una emoción creciente, que era como la tensión previa a la tormenta en el aire. Continuó trabajando en la casa de los Robles, limpiando, lavando, pero sus pensamientos estaban ocupados con la tarde que se acercaba. Julia organizó todo hasta el último detalle. El viernes por la tarde invitó a Leonor a su casa y le entregó el uniforme de camarera, vestido negro, delantal blanco, zapatos cómodos de tacón bajo. También le dio una pequeña instrucción del dueño del restaurante, donde estaba la terraza, cómo llegar allí discretamente, en qué zona se podía filmar sin violar la ley. Recuerda, decía Julia, mirando a Leonor a los ojos, eres una camarera. Atiendes a los invitados, traes bebidas, recoges platos. Nada inusual. Si Germán o Inés salen a la terraza, puedes salir después bajo el pretexto de limpiar mesas o atender a otros invitados. La terraza está abierta, es un lugar público. Lo que sucede allí se puede registrar. Leonora sentía, memorizando cada palabra. Entendía la importancia del momento. Esta era la última parte del plan, el acorde final antes de que Julia diera el golpe decisivo. El sábado por la mañana Leonor dejó a Diego con su madre, advirtiéndole que regresaría tarde. Sofía no preguntó detalles, su hija dijo que trabajaría en un banquete, y eso fue suficiente. Diego ya había aprendido a caminar, trotaba por el apartamento con sus piernitas gorditas, balbuceaba algo incomprensible, y Leonor lo cubrió de besos antes de irse. A las 5 de la tarde ya estaba en el restaurante Panorama. El establecimiento en el centro de la ciudad, con terraza abierta. El dueño del restaurante, Víctor, un hombre de unos 50 años con rostro bonachón, recibió a Leonor en la entrada de servicio. Julia me explicó todo, dijo, llevándola al almacén. Hoy trabajas en la terraza. Habrá pocos invitados, principalmente los que quieran respirar aire fresco. Tu tarea es atenderlos, pero también observar. Si alguno de los protagonistas de la noche sale allí, haz tu trabajo. Leonor se cambió de ropa, se puso el uniforme. En el espejo la miraba una camarera común, nada notable. Perfecto. Cuanto más invisible, mejor. Los invitados comenzaron a llegar a las 7 de la tarde. Leonor estaba junto a la entrada de la terraza, sosteniendo una bandeja con copas de champán. Veía cómo entraban al salón principal del restaurante, socios de negocios de Germán, empleados de la empresa Robles Construcción, algunas parejas de su círculo. Todos elegantes, sonrientes, con regalos en las manos. Julia apareció alrededor de las 7:30. Se veía impresionante, vestido esmeralda que acentuaba su figura, cabello peinado en ondas, joyas elegantes. La sonrisa en su rostro era impecable, pero Leonor,
conociendo la verdad, veía el frío en sus ojos. Era una máscara perfectamente tensada de esposa amorosa. Germán llegó con un grupo de colegas. Vestía un traje oscuro caro, se veía satisfecho, seguro de sí mismo. Recibía felicitaciones, estrechaba manos, abrazaba a los invitados. Junto a Julia se comportaba formalmente, casi distante, la besó en la mejilla por cortesía, pero sin calidez. Leonor notó cómo su mirada constantemente se deslizaba hacia la entrada, como si esperara a alguien. Y 10 minutos después apareció ella, Inés Lara. La joven amante de Germán vestía provocativamente hermosa, vestido rojo ajustado con escote profundo, tacones altos, cabello suelto, maquillaje brillante. Entró con confianza, mirando el salón con ojos de triunfadora. Varias personas se volvieron, siguiéndola con la mirada. Germán la notó de inmediato. Leonor vio cómo cambió su rostro, apareció ternura, una sonrisa satisfecha. Se dirigió hacia Inés, e intercambiaron saludos. Julia observaba esta escena desde su lugar en la mesa. Su rostro permanecía tranquilo, pero Leonor captó cómo se apretaron sus dedos alrededor de la copa de vino. La cena comenzó alrededor de las 8. Leonor circulaba entre la terraza y el salón principal, trayendo bebidas, recogiendo platos. Varios invitados salieron a la terraza a respirar aire, y ella los atendía, permaneciendo como una sombra invisible. Alrededor de las 9 de la noche, cuando sirvieron los platos principales, Leonor notó cómo Germán le decía algo en voz baja a Inés. Ella asintió, dejó la servilleta y se levantó de la mesa. Un minuto después se levantó Germán, excusándose con una llamada urgente. Leonor lo siguió con la mirada. Se dirigían a la salida de la terraza. El corazón comenzó a latir más rápido. Este era el momento por el cual estaba aquí. Esperando unos segundos, Leonor tomó una bandeja con copas vacías y también salió a la terraza. La tarde era cálida, el viento acariciaba agradablemente el rostro. Varios invitados estaban junto a la barandilla, admirando la vista de la ciudad, donde ya se habían encendido las luces. Y en el rincón lejano de la terraza, en relativo aislamiento, detrás de una enredadera artificial colgante, estaban Germán e Inés. Leonor comenzó a recoger las mesas, acercándose a ellos discretamente. Sacó el teléfono, encendió el modo de grabación de video y lo puso en la barra del bar en la terraza de manera que la cámara estuviera dirigida hacia la pareja. Luego continuó trabajando, limpiando mesas cercanas. Hoy te ves deslumbrante, decía Germán, abrazando a Inés por la cintura. Apenas puedo contenerme para no besarte aquí mismo, delante de todos. Entonces bésame, respondió Inés juguetonamente, apretándose más a él. Que todos vean que eres mío. Germán se rió y la atrajo hacia sí. Y se besaron. Rápidamente. Pero Leonor logró grabarlo todo en el teléfono. Cuando se separaron, Inés puso su cabeza en el hombro de Germán. ¿Cuándo finalmente se lo dirás? Esta comedia se ha prolongado. Estoy cansada de fingir que somos solo colegas. Pronto, amor, le aseguró Germán. Un par de semanas más, y pediré el divorcio. El abogado ya está preparando los documentos. Julia recibirá el mínimo, la casa se quedará con ella, sí, está a su nombre desde antes del matrimonio. Pero la empresa la conservaré. Ya transferí parte de los activos a offshores, no podrá demostrar nada. ¿Y tu hijo? Preguntó Inés. ¿Andrés? Germán se encogió de hombros. Se quedará con la madre, por supuesto. No me opongo. El chico es demasiado blando, débil de carácter. No salió a mí. Que Julia lo eduque como quiera. Tú me darás otros herederos. A Leonor se le revolvió el estómago por sus palabras. ¿Cómo podía hablar así de su propio hijo? Pero continuó filmando, registrando cada palabra. Comenzaremos una nueva vida, continuó Germán, girando a Inés de cara hacia él. Nos mudaremos al ático del nuevo complejo que está construyendo mi empresa. El mejor apartamento, la mejor vista. Vivirás como una reina, lo prometo.
Ya elegí los muebles, ¿recuerdas? Preguntó Inés con una sonrisa. Dormitorio blanco, vestidor enorme. Todo será perfecto. Ya ves, Germán la abrazó de nuevo. Ya estamos planeando nuestra vida juntos. Y esta de aquí, asintió hacia el salón, donde estaba sentada Julia, pronto quedará en el pasado. Material desechado. Se rieron, y Leonor sintió como la ira justa hervía por dentro. Este hombre discutía sobre su esposa, la madre de su hijo, como material desechado. Planeaba robarle el negocio, privarla de lo que le pertenecía por derecho. Ni siquiera pensaba en su hijo, hablaba de él con tal indiferencia, como si el niño fuera una carga. Leonor filmó varios minutos más de video, registró todas sus palabras, todos los besos, todas las revelaciones. Luego cuidadosamente tomó el teléfono de la barra del bar y regresó al salón. Julia estaba sentada a la mesa, conversando con algunos de los invitados, sonreía, reía. Pero cuando Leonor pasó cerca, sus miradas se encontraron por un momento. Leonor asintió apenas perceptiblemente. Julia entendió, todo había salido bien. El resto de la tarde Leonor trabajó en automático. Servía bebidas, recogía platos, sonreía a los invitados. Germán e Inés regresaron al salón, continuaron divirtiéndose, bailando. Él incluso invitó a Julia a bailar, por cortesía, para no parecer sospechoso. Julia aceptó la invitación con una sonrisa, y giraron bajo la música lenta, representando una pareja feliz. Leonor miraba esta imagen y pensaba en cuán bien sabían fingir las personas. Julia fingía ser una esposa amorosa. Germán fingía ser un marido decente. Y en realidad, entre ellos ya se había abierto un abismo imposible de superar. Alrededor de medianoche la fiesta comenzó a terminar. Los invitados se dispersaban, agradecían por la maravillosa velada, felicitaban a Germán. Inés se fue de las primeras, lanzando al despedirse una mirada significativa hacia Germán. Julia despedía a los invitados con cortesía impecable. Cuando el salón quedó vacío, Leonor se cambió de vuelta a su ropa y salió por la entrada de servicio. Julia la esperaba junto al auto en el estacionamiento. ¿Y bien?, preguntó en voz baja. Leonor sacó el teléfono, encendió el video. Julia miraba la grabación en silencio, su rostro se oscurecía con cada segundo. Cuando el video terminó, cerró los ojos, suspiró profundamente. Material desechado, repitió las palabras de su marido, y en su voz sonó una furia helada. Así que soy material desechado. Ya veremos quién es quién. Miró a Leonor. Envíame este video. Y todos los demás materiales que tengas. Mañana por la mañana me reúno con Emilio. El lunes presenta la demanda en el tribunal. ¿Y Germán?, preguntó Leonor. ¿No sospechará nada? No, respondió Julia con confianza. Mañana es domingo, descansará después de la fiesta. El lunes por la mañana se irá al trabajo más temprano de lo habitual, tiene una reunión con inversores. Y justo en ese momento lo citarán al tribunal. Ni siquiera tendrá tiempo de entender qué pasó. Leonor asintió, transfiriendo todos los archivos. Julia los recibió, los guardó, luego puso su mano en el hombro de Leonor. Gracias. Hiciste más de lo que podía esperar. Sin ti nunca habría reunido tantas pruebas. Me alegra haber podido ayudar, respondió Leonor sinceramente. Ahora solo quedaba esperar el desenlace. El domingo Leonor pasó todo el día con Diego y su madre. Pasearon por el parque. Diego reía, corría, caía, se levantaba, y Leonor se sorprendía pensando que pronto su vida cambiaría para mejor. Pronto tendría un trabajo estable, buen salario, la posibilidad de darle a su hijo todo lo que necesitara. Y el lunes por la mañana comenzó la tormenta. Leonor no fue a trabajar a casa de los Robles. Julia le advirtió que en los próximos días era mejor no aparecer en la casa. Pero por la tarde Julia la llamó y le contó lo que había sucedido. Germán recibió la citación al tribunal directamente en la oficina, cuando conducía una reunión con inversores.
Emilio Santos presentó una demanda de divorcio con exigencia de división de bienes, compensación por daños a la empresa por uso indebido de fondos, limitación de los derechos de Germán sobre el niño. A la demanda se adjuntaban todas las pruebas, fotos de recibos, videos de besos con Inés, grabaciones de conversaciones, documentos sobre transferencias de dinero, contratos de alquiler del apartamento y compra del automóvil. Germán estaba furioso. Llegó corriendo a casa, irrumpió en la sala donde estaba sentada Julia y comenzó a gritar. ¿Qué hiciste? ¿Cómo te atreviste a pedir el divorcio? ¿Cómo conseguiste todos estos documentos? Muy simple, respondió Julia con calma, sin levantarse del sofá. Tú mismo los dejabas por todas partes. En los bolsillos de las chaquetas, en el escritorio del despacho, en las papeleras. Eras demasiado confiado, Germán. Pensabas que no notaría nada. Pero noté. Y reuní pruebas de tu infidelidad y tu robo. ¿Qué robo? Bramó Germán. Gastabas dinero de la empresa en tu amante, enumeró Julia. Alquiler del apartamento, compra del automóvil, transferencias mensuales, regalos. Todo esto se puede demostrar. Y lo demostraré. Robaste de tu propia empresa, y por lo tanto, también me robaste a mí, porque soy copropietaria. Germán palideció. Entendió que había caído en una trampa de la que no había salida. Inés también se enteró de esto, añadió Julia con una sonrisa fría. Hoy le entregaron una citación como testigo. Interesante, ¿querrá defenderte en el tribunal o preferirá salvar su reputación? Germán guardó silencio, apretando los dientes de rabia. Luego se dio la vuelta y salió de la casa, dando un portazo. Julia le contaba esto a Leonor con voz tranquila, pero en ella se oía triunfo. Está roto. Entendió que perdió. Ahora es asunto del tribunal. El proceso judicial comenzó 3 semanas después de presentar la demanda. Durante este tiempo sucedió mucho, y Leonor observaba el desarrollo de los eventos desde fuera, recibiendo información de Julia. Germán intentó contratar a los mejores abogados de la ciudad, pero Emilio Santos resultó ser muy superior. Presentaba metódicamente al tribunal las pruebas reunidas por Leonor. Los abogados de Germán intentaron impugnar los materiales, afirmaron que el video estaba montado, que los documentos eran falsos, pero las pericias confirmaron la autenticidad de todo lo presentado. Inés Lara, citada al tribunal como testigo, intentó negar el romance. Afirmó que las relaciones con Germán eran puramente de negocios, que todas las reuniones se referían al trabajo. Pero cuando le mostraron el video con los besos y sus propias palabras sobre elegir muebles para el apartamento conjunto, la chica se desconcertó. Comenzó a confundirse en los testimonios, contradecirse a sí misma. Yo no sabía. Finalmente soltó, intentando salvar su reputación. Me dijo que el divorcio era asunto resuelto. Me engañó. Después de esa sesión, la reputación de Inés quedó definitivamente destruida. Los colegas del trabajo se apartaron de ella, en las redes sociales aparecieron comentarios mordaces, la discutían en la oficina a sus espaldas. Aguantó en el trabajo una semana más, y luego presentó su renuncia voluntaria. Leonor se enteró de esto por Julia, por teléfono. Inés renunció y se fue de la ciudad, contaba Julia. Dicen que se mudó a Sevilla, con familiares. Aquí ya no tiene nada que hacer. Reputación destruida, carrera terminada. Ninguna empresa decente la contratará después de semejante escándalo. ¿Y Germán? Preguntó Leonor. Intenta resistir, pero está perdiendo en todos los frentes. En la voz de Julia sonaba una sombría satisfacción. El tribunal se puso de mi lado. La infidelidad quedó probada irrefutablemente. El uso indebido de fondos corporativos también fue confirmado por pericia financiera. Ahora se está investigando qué tan profundo metió la mano en el robo. Resultó que el apartamento para Inés y el auto son solo la punta del iceberg. Desviaba dinero a offshores, inflaba presupuestos de construcción y se embolsaba la diferencia, falsificaba informes. O sea que es un ladrón de verdad, constató Leonor. Exactamente, confirmó Julia.
Y ahora le amenazan no solo el divorcio y compensaciones, sino también sanciones administrativas, posiblemente incluso un caso penal. La agencia tributaria se interesó por su actividad. Esto puede resultar en multas grandes y prohibición de ocupar puestos directivos. Pasaron 2 meses más antes de que el tribunal dictara la decisión final. Para entonces ya era agosto, caluroso, sofocante, la ciudad se agotaba por el calor. Leonor continuaba trabajando en la casa de Julia, que le pagaba el dinero prometido, y la situación financiera de la familia había mejorado significativamente. Diego había crecido, aprendido a decir las primeras palabras, corría por el apartamento explorando cada rincón. La decisión del tribunal fue severa para Germán y justa para Julia. El divorcio fue formalizado. La casa que daba para Julia, inicialmente estaba a su nombre, era su propiedad, recibida en herencia de su padre. El control de la empresa Robles Construcción también pasaba a Julia. El tribunal determinó que Germán, al malversar fondos corporativos e incumplir sus obligaciones, había perdido el derecho a administrar el negocio. Su parte en la empresa fue comprada forzosamente al precio de mercado, y ese dinero fue para compensar el daño. Germán fue obligado a pagar una gran compensación, 100.000 euros por daño moral y uso indebido de fondos de la empresa. Además, la agencia tributaria le impuso multas por suma de 150.000 euros por ocultación de ingresos y evasión de impuestos. La custodia de Andrés pasó completamente a Julia. A Germán le permitieron ver a su hijo una vez al mes bajo control de la madre, pero el propio niño no quería reunirse con su padre. Después de que Andrés se enterara de la verdad sobre el comportamiento de su padre, se distanció de él definitivamente. Cuando Julia le contó a Leonor sobre la decisión del tribunal, discutieron esto de nuevo a solas. Como si le hubieran quitado un peso grande de los hombros a Julia. Gané, dijo, y en su voz no había triunfo, solo un tranquilo alivio. Todo terminó. Ahora puedo empezar a vivir de nuevo. ¿Cómo lo tomó Andrés?, preguntó Leonor. Le resulta difícil, admitió Julia. El divorcio de los padres siempre es un trauma para un niño. Pero encontré un buen psicólogo, vamos a sesiones juntos. Andrés gradualmente se recupera. Entendió que su padre no era una buena persona, y eso duele, pero es mejor conocer la verdad que vivir en ilusiones. Guardaron silencio, luego Julia continuó. Y ahora sobre ti. Te prometí trabajo, y cumpliré mi palabra. Desde el 1 de septiembre empiezas a trabajar en la oficina de Robles Construcción en el puesto de mi secretaria personal. Empleo oficial, salario de 2.000 euros al mes en periodo de prueba, luego más, paquete social, vacaciones, licencias médicas. Todo como prometí. Leonor sintió como los ojos se le llenaban de lágrimas. 2.000 euros. Era dinero con el que no podía ni soñar. Era estabilidad, confianza en el mañana, la posibilidad de darle a Diego todo lo necesario. Yo. No sé qué decir, susurró. No digas nada. Fuiste tú quien me salvó, Leonor. Sin ti no habría reunido todas estas pruebas, no habría ganado el juicio. Arriesgaste, me ayudaste cuando nadie más podía. Ahora es mi turno de ayudarte. ¿Y con Diego?, preguntó preocupada Leonor. No puedo dejarlo solo tanto tiempo. Ya pensé en eso, sonrió Julia. Hay una guardería privada cerca de la oficina, muy buena, con excelentes educadores. Conseguí plaza para Diego. La empresa pagará su costo, como parte del paquete social. Lo llevarás por la mañana, lo recogerás por la tarde después del trabajo. Leonor no aguantó y lloró, de felicidad, de alivio, de gratitud. Toda su vida cambiaba ante sus ojos. Apenas 3 meses atrás era una mujer desconcertada que apenas llegaba a fin de mes. Y ahora tenía un trabajo estable, salario digno, la posibilidad de asegurarle a su hijo una infancia normal. Desde el 1 de septiembre Leonor empezó a trabajar en la oficina de Robles Construcción. La empresa estaba ubicada en un moderno centro de negocios, en el 12º piso. Su lugar de trabajo estaba junto al despacho de Julia, escritorio espacioso, silla cómoda, computadora, teléfono.
Los colegas la recibieron amablemente, nadie sabía de su papel en el divorcio de Julia y Germán, y Leonor se alegraba de ello. El trabajo resultó interesante y variado. Organizaba reuniones de Julia, llevaba correspondencia, preparaba documentos, coordinaba el trabajo con contratistas y clientes. Julia era una jefa exigente pero justa. Enseñaba a Leonor, explicaba las sutilezas del negocio, le confiaba tareas responsables. Diego se adaptó rápidamente a la guardería. Los educadores eran atentos y cariñosos, en el grupo había muchos juguetes, actividades de desarrollo, paseos. El niño se volvió más sociable, aprendió a jugar con otros niños, adquirió sus primeros amigos. Sofía, la madre de Leonor, también sintió alivio. Ahora no necesitaba cuidar al nieto días enteros, podía descansar, ocuparse de sus asuntos. Leonor con el nuevo salario pudo permitirse un buen examen médico para su madre y pagar el tratamiento de las articulaciones, comprar las medicinas necesarias. Pasó medio año. Llegó la primavera, tan cálida y soleada como un año atrás, cuando todo comenzaba. Leonor estaba sentada en la oficina, revisando el correo, cuando entró Julia. «Leonor, tengo noticias para ti», dijo, sentándose en el borde del escritorio. «Te haciendo asistente de directora. Salario de 5.000 euros. Te lo has ganado». Leonor abrió la boca de sorpresa, luego sonrió. «Gracias. Intentaré justificar su confianza». «Ya la justificaste». Julia se levantó, dirigiéndose a la puerta de su despacho, luego se volvió. «Sabes, a veces pienso que ese jarrón roto fue una señal del destino. Si no lo hubieras roto, no habríamos comenzado esa conversación. Yo habría continuado viviendo en un matrimonio con un hombre que me traicionaba. Y él me habría dejado sin nada en el divorcio. Y tú habrías continuado en la pobreza. A veces la vida se rompe como un frágil jarrón para luego formar algo mejor», dijo Leonor en voz baja. Julia sonrió, y por primera vez en todo el tiempo esa sonrisa fue genuinamente cálida, sincera. «Rompiste el jarrón, pero restauraste mi destino. Y el tuyo también». Se miraron, y entre ellas pasó una ola de entendimiento mutuo. Dos mujeres que el azar unió, pero que se convirtieron en aliadas en la lucha por la justicia. Y Germán Robles desapareció de sus vidas. Después del juicio perdió todo, la empresa, la casa, la reputación, el respeto de los colegas. Las sanciones administrativas y las enormes multas lo arruinaron. Tuvo que vender el auto, pagar deudas. Lo último que Leonor escuchó sobre él fue que trabajaba como gerente de nivel medio en una pequeña empresa constructora, por un salario de 3.000 euros. Para un hombre que una vez tuvo millones, fue una caída. Inés nunca regresó a la ciudad. Comenzó una nueva vida en Sevilla, encontró trabajo en alguna oficina, pero tuvo que olvidarse de las ambiciones anteriores. Su historia se convirtió en advertencia para otras chicas jóvenes que sueñan con una vida fácil a costa de los maridos ajenos. Y Andrés crecía como un niño sano y feliz. El psicólogo lo ayudó a superar el trauma del divorcio de los padres. Julia rodeó a su hijo de amor y cuidado, pero al mismo tiempo no lo mimaba, educaba en él responsabilidad e independencia. Esa tarde de primavera Leonor recogió a Diego de la guardería y fue a casa. Leonor lo miraba, sonriendo, y pensaba en cuánto había cambiado su vida durante este año. Recordó las palabras de Julia sobre que a veces la vida debe destruirse para formarse de nuevo. Era verdad. La vieja vida se hizo pedazos, como ese jarrón de cristal. Pero de esos pedazos se formó algo nuevo, fuerte, real.